Saludos a todos los amantes del misterio y lo desconocido. La sonda Voyager 1 ha enviado a la Tierra señales enigmáticas que la NASA ha denominado anómalas. Ningún otro objeto hecho por el hombre ha viajado tan lejos en el espacio como esta nave. Pero, ¿qué ocurrió en las profundidades del cosmos? ¿Han obtenido los científicos respuestas a sus preguntas? ¿O acaso el Voyager 1 ha caído en manos de una civilización extraterrestre? Los Voyagers fueron creados con el objetivo de estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, así como sus lunas. Proporcionaron las primeras imágenes cercanas de estos planetas y sus satélites, además de ayudar a descubrir nuevos anillos. Después de completar su misión principal, los Voyagers continuaron su viaje más allá del sistema solar. Y lo que se ha aprendido gracias a ellos es verdaderamente sorprendente. 161 unidades astronómicas o alrededor de 24.200 millones de kilómetros. Esta es la increíble distancia que separa al Voyager 1 del Sol. Sin embargo, en el momento de su lanzamiento, nadie hubiera imaginado que estas dos ondas se convertirían en los artefactos más longevos de su tipo. Aunque hoy en día los ondas están en contacto directo con el espacio interestelar, esa no fue su misión original. Cuando el 5 de septiembre de 1977 el Voyager 1 dejó la Tierra, su tarea era estudiar únicamente los planetas exteriores del sistema solar, que en ese momento estaban prácticamente inexplorados. Es algo que debemos recordar. El Voyager 1 comenzó su misión en una época en la que las computadoras y los teléfonos inteligentes modernos estaban lejos de lo que son hoy en día. Sin embargo, su viaje continúa hasta hoy. A bordo de ambas ondas Voyager se encuentra la llamada placa dorada, un disco que contiene sonidos e imágenes que representan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. La placa fue creada como un mensaje para cualquier civilización extraterrestre que pudiera encontrar las ondas en el futuro. Entre las grabaciones hay sonidos de la naturaleza, saludos en 55 idiomas, obras musicales, desde Bach hasta Chuck Berry, y fotografías de la Tierra. Aunque las probabilidades de que alguien encuentre este disco son extremadamente bajas, la idea misma de enviar tal mensaje se ha convertido en un símbolo cultural de optimismo y unidad humana. Aunque los Voyagers siguen enviando datos incluso desde el espacio interestelar, muchos científicos y filósofos se preguntan, ¿qué pasaría si algún día las ondas se encontraran con algo o alguien en las vastas extensiones del cosmos? Pero también hay una idea más inquietante, la teoría del silencio oscuro. Esta teoría, que surge en el contexto de la paradoja de Fermi, sugiere que el universo podría estar lleno de civilizaciones inteligentes, pero que éstas deliberadamente guardan silencio, evitando revelar su existencia. Quizás evitan el contacto con otras por temor a terribles consecuencias. Esto plantea una inquietante posibilidad, ¿y si estas civilizaciones se ocultan porque existe algo peligroso en el cosmos, algo tan aterrador que todos prefieren permanecer ocultos? Ahora imagina, los Voyagers se mueven en esa silenciosa oscuridad, más allá de lo que podemos comprender. Quizás están rompiendo ese silencio, enviando sus señales y llevando nuestro mensaje, la placa dorada. Si de verdad existe algo terrible ahí fuera, ¿qué ocurriría si esa entidad notara esas señales? ¿Podrían estas ondas, que llevan un mensaje de paz y conocimiento, convertirse en una invitación no intencionada para algo que sería mejor no descubrir? Esta idea genera cierta inquietud. En astronomía y cosmología existe una hipótesis llamada el Gran Filtro, que busca explicar por qué aún no hemos detectado señales de otras civilizaciones inteligentes a pesar de las vastas dimensiones del universo. La idea principal es que hay una barrera o evento que destruye a las civilizaciones antes de que puedan colonizar la galaxia o establecer contacto.
Lo realmente aterrador es que los científicos no están seguros de dónde se encuentra este gran filtro. Hay dos posibilidades principales. La primera es que el filtro esté detrás de nosotros. Esto significaría que ya hemos pasado por la prueba más peligrosa y difícil. Por ejemplo, es posible que el origen de la vida o la transición de organismos primitivos a seres inteligentes sea tan rara que la mayoría de los mundos nunca llegan a nuestra etapa de desarrollo. Si es así, entonces somos una rara excepción y podríamos ser de las pocas especies que han superado esta barrera. La segunda opción es que el filtro esté por delante de nosotros. Esta es una perspectiva mucho más preocupante. Si el gran filtro está aún por delante, podría significar que todas las civilizaciones avanzadas inevitablemente enfrentan un evento catastrófico que las destruye antes de que se conviertan en especies interestelares. Podría ser una catástrofe global, un error tecnológico o incluso algo cósmico e inimaginable que, en última instancia, borra a las civilizaciones del universo. Quizás la desaparición repentina e inexplicable de otras civilizaciones esté relacionada con este filtro y un día podría alcanzarnos también a nosotros. Pero volvamos a las señales misteriosas. Dado que la misión de las dos sondas Voyager ha durado ya más de 45 años, se considera con razón uno de los mayores éxitos de la NASA y de los viajes espaciales en general. Teniendo en cuenta la enorme distancia, parece casi increíble que la comunicación con la Tierra siga funcionando. Debemos reconocer que el intercambio de datos entre las estaciones terrestres y la sonda espacial no es muy rápido, la señal tarda unas 20 horas en recorrer la gigantesca distancia. Esto también significa que pasan casi 2 días antes de que el mensaje sea recibido y la respuesta enviada de vuelta. A pesar de la increíble distancia, las sondas Voyager ya nos han proporcionado una enorme cantidad de información revolucionaria. No podemos olvidar que estos dos aparatos son los primeros y hasta ahora los únicos artefactos hechos por el ser humano que han llegado al espacio interestelar, es decir, al espacio alejado de las estrellas. Si el Voyager 1 alcanzó la gran incógnita en 2012, su sonda hermana lo siguió 6 años después. Pero, con todo el júbilo que acompañó estos hitos galácticos, los expertos no pudieron evitar notar un hecho sorprendente: el espacio interestelar es mucho más extraño de lo que pensábamos. Para entender mejor estos fascinantes descubrimientos, debemos revisar brevemente algunos conocimientos básicos. El Sol no es un cuerpo celeste inmóvil que brilla silenciosamente en la distancia. Al contrario, es un horno nuclear que se desplaza por el espacio a una velocidad de 725.000 kilómetros por hora. Alrededor de nuestra estrella se extienden dinámicas líneas de campo magnético. A lo largo de estas líneas invisibles fluyen constantemente corrientes de plasma, conocidas como vientos solares, que impregnan todo nuestro sistema solar y, finalmente, alcanzan el medio interestelar. En otras palabras, las partículas, los campos magnéticos y las radiaciones que fueron catapultadas como resultado del Big Bang aún existen en el espacio entre las estrellas. Sin embargo, como sucede con el agua y el aceite, la mezcla entre los vientos solares y el medio interestelar no es uniforme. De hecho, los vientos solares forman una burbuja dentro de ese medio, la llamada heliosfera. Los datos recogidos por las ondas muestran que la heliosfera se extiende unos 18.000 millones de kilómetros alrededor del Sol. Al mismo tiempo, la heliosfera actúa como una pantalla protectora importante, protegiendo todo lo que está dentro de ella de una gran cantidad de radiación cósmica. La parte exterior de esta región, llamada la heliopausa, a veces se denomina el borde del sistema solar. Y con razón. Es aquí donde comienza el espacio interestelar.
Cuando el Voyager 1 entró en esta región, surgieron muchas preguntas entre los especialistas. Por ejemplo, el campo magnético interestelar resultó ser 2 o 3 veces más fuerte de lo que se había supuesto anteriormente. Y lo contrario también es cierto. Esto significa que la presión ejercida por las partículas interestelares sobre la heliopausa es también 10 veces mayor de lo previsto. Sin embargo, los datos recogidos por el Voyager 1 tenían una gran desventaja: estaban incompletos. De hecho, el componente que medía la temperatura del plasma se rompió en la década de 1980. Pero, afortunadamente, el instrumento correspondiente en el Voyager 2 aún funciona. Así que la excursión del Voyager 2 a la región fronteriza resultó ser aún más reveladora. Ahora sabemos lo que ocurre cuando un objeto se acerca a la heliopausa. Los datos mostraron que el plasma circundante se ralentiza, se vuelve más denso y se calienta. Sin embargo, el plasma es tan escaso y heterogéneo en su composición que la temperatura alrededor del Voyager resultó sorprendentemente baja. No obstante, esto no se aplicaba al propio medio interestelar. Con una temperatura de poco menos de 30,000 grados Celsius, resultó ser mucho más caliente de lo esperado. Este es un fenómeno bastante extraño. Además, los científicos confirmaron que el plasma de ambos lados de la heliopausa se desliza hacia la otra región. Los investigadores describen esta composición como un flujo de partículas de baja energía que se extiende 160 millones de kilómetros dentro de la heliopausa. Otro hecho que desconcertó a los científicos es lo que experimentaron las ondas al acercarse a la heliopausa. A una distancia de unos 1.030 millones de kilómetros, el Voyager 1 entró en una región relativamente estática, donde el viento solar se ralentizó bruscamente. Sin embargo, antes de cruzar la heliopausa, el Voyager 2 pasó por una región que era notablemente diferente de su contraparte relativamente estática. El geofísico Patrick Cohn, investigador en la sede de la NASA, resumió la confusión de los investigadores: esto es realmente muy extraño. Esto nos demuestra que realmente necesitamos más datos. Su declaración no solo se refiere a la diferencia en las trayectorias de las dos ondas, sino también a las enormes lagunas que aún existen en nuestra visión global de la heliosfera. De hecho, ni siquiera sabemos qué forma tiene esta estructura. Tal vez sea una esfera, pero también se podría suponer que se parece a un croissant o tiene la forma de la cola de un cometa. ¿Por qué el Voyager 1 envía datos tan extraños? Hace algún tiempo, envió un conjunto de datos que simplemente no tenían sentido. Tras la publicación de este mensaje, no pasó mucho tiempo antes de que la imaginación de la comunidad en línea se disparara. ¿Podría ser que el Voyager hubiera sido capturado por una especie extraterrestre? ¿Habían reprogramado los alienígenas la sonda para enviarla de vuelta a la Tierra con un anuncio de guerra intergaláctica? Afortunadamente, la situación no resultó ser tan dramática, pero las señales seguían siendo muy desconcertantes. Parecía que los extraños datos telemétricos caóticos se habían generado completamente al azar. La información del sistema de articulación de control de actitud indicaba un fallo en el sistema. Aparte de esto, la sonda seguía funcionando a la perfección. El sistema de control de actitud es responsable, entre otras cosas, de alinear con precisión la antena principal del Voyager en relación con la Tierra. Solo así se puede mantener la comunicación a la enorme distancia. Dado lo lejos que ha viajado el Voyager, es sorprendente que la transmisión de datos científicos haya continuado con normalidad. La principal fuente de energía para las ondas son los generadores termoeléctricos de radioisótopos. Estos dispositivos utilizan el calor generado por la desintegración radiactiva del plutonio,
238 para generar electricidad. Aunque la potencia de los generadores ha disminuido con los años, todavía proporcionan a las ondas la energía necesaria para el funcionamiento de los instrumentos. Además, la sonda seguía respondiendo a los comandos terrestres, ya que el nivel de señal de la línea de radio tampoco había cambiado. La antena principal aún debía estar dirigida hacia la Tierra. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Afortunadamente, después de varias semanas, los especialistas lograron resolver el enigma de los datos misteriosos. En primer lugar, los ingenieros de la NASA descubrieron que el sistema de control de orientación en realidad funcionaba correctamente, pero con una salvedad. Intentaba enviar falsamente los datos de telemetría a la Tierra a través de una computadora a bordo que había estado inactiva durante varios años. Como resultado, la información llegaba a las estaciones terrestres como basura informativa, causando confusión. Una vez descubierta la causa, la NASA utilizó las antenas de la red de espacio profundo, Deep Space Network, para enviar una orden a la computadora de la sonda, indicándole que transmitiera los datos a través de la computadora a bordo que estaba en funcionamiento. El éxito fue inmediato, los especialistas pudieron recibir nuevamente datos telemétricos estables. Aún así, quedó un misterio sin resolver: ¿por qué el sistema de control de orientación se conectó a la computadora equivocada? Los científicos solo pueden hacer conjeturas al respecto. Tal vez una orden errónea proveniente de otro componente de la electrónica a bordo fue la causa. Esto, a su vez, podría significar que otro componente está defectuoso, lo que implicaría más trabajo para el equipo de ingenieros en el futuro. El Voyager 2 también se perdió en el espacio debido a un comando erróneo. En julio de 2023 ocurrió otro contratiempo. Esta vez fue el Voyager 2 el afectado. La NASA cometió un error grave. Una equivocación en los comandos hizo que la sonda desviara su antena en 2 grados, lo que provocó que dejara de apuntar hacia la Tierra. Mientras el Voyager 2 y los investigadores en la Tierra no podían comunicarse, los especialistas trabajaron sin descanso para restablecer la conexión. Aproximadamente 2 semanas después de perder el contacto galáctico, llegó una noticia alentadora. La Estación de Comunicación Espacial en Canberra, Australia, envió una señal al Voyager 2 para que la sonda volviera a apuntar su antena hacia la Tierra. Unas 37 horas después, los investigadores recibieron la confirmación de que la operación había sido un éxito. Pero, ¿qué sucede si uno de los componentes del Voyager falla definitivamente? Afortunadamente, las sondas espaciales cuentan con un sistema de respaldo para tales escenarios. Este sistema entra en acción cuando ocurre algo grave. De hecho, el Voyager 1 ya utilizó este sistema de respaldo en 2017, cuando se activaron algunos de los propulsores de control de vuelo que no se habían utilizado, para compensar la pérdida de los propulsores principales de control de orientación. Esta solución permitió que la sonda continuara su misión, a pesar de los problemas graves. ¿Significa esto que las ondas seguirán proporcionándonos información fascinante desde los confines del espacio durante los próximos 45 años? Desafortunadamente, no del todo. El último contacto con estos puestos avanzados más lejanos de la humanidad probablemente ocurrirá en la década de 2030. Debido a la creciente distancia, la comunicación se volverá imposible. Sin embargo, esto no significa que el viaje del Voyager 1 terminará. Si no ocurre nada imprevisto, pasará cerca de la estrella Gliese 445 dentro de 40.000 años. Y en 225 millones de años, habrá recorrido una distancia equivalente a una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal.
Y no olvides dejar tus comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en los próximos videos.